Hola, soy Félix, soy locutor y este es un podcast de lecturas. Una práctica básica para cualquier locutor. Lecturas en voz alta, la mayoría de veces a primera vista. Es curioso porque A primera vista es el título de una canción de un músico a quien admiro muchísimo. Es Pedro Aznar. Y hoy voy a leer una entrevista a Pedro Aznar realizada en Mendoza, Argentina, por Leo Rearte. Es curioso el nombre porque hoy leo de arte en un artículo escrito por Leo Rearte. Una pequeña broma, un juego de palabras. A continuación, la lectura. Ya le había dado una ojeada a una parte del artículo, pero tiene un nivel de dificultad para mí, y es que soy colombiano y el texto está escrito en español de Argentina, es decir, principalmente tiene acentos diferentes a los que usamos en Colombia, por lo menos en mi ciudad. Así que vamos a ver cómo me sale, no a primera vista en realidad, no completo por lo menos, pero sí por primera vez en voz alta. El texto fue publicado en losandes.com.ar. Pedro Aznar. El mundo del vino es apasionante. Alta alquimia. Pedro Aznar siente a Mendoza más cerca que nunca. Este mes plantará su viñedo en el Valle de Uco para lanzar su propia etiqueta Abre Mundos. El viernes a las 21:30 tocará en la nave cultural. Estoy cruzando la estepa por la Ruta 22, escribiendo en mi iPad. Anoche presenté 1000 noches y un instante. Hoy es la masterización del CD del mismo nombre. Y estoy ansioso por escuchar el resultado final. Avisa a lo lejos en el marco de esta entrevista online con estilo. El viaje de Pedro Aznar comenzó ni bien terminó su show en Zapala, Neuquén. Ovación, vuelta al hotel y luego a la ruta. Las carreras de los buenos músicos podrían medirse en millas de asfalto y en tiempos muertos de hotel. Allí, en la ruta o en la soledad de las habitaciones con olor a perfume industrial, se han concebido algunas de las mejores piezas del rock argentino. Siempre estoy escribiendo. Suele ser una respuesta habitual del autor de Déjame entrar, quien además de saber tocar cualquier instrumento que le pongan enfrente, ha firmado 2 libros de poemas y ha compuesto con nenes como Luis Alberto Spinetta o Charly García. Resumir la historia del protagonista de este reportaje en un párrafo es imposible. Aquí el mediocre intento. Fue un bebé que le daba con un palito a las sartenes y a las ollas. Luego un niño que desarmaba tocadiscos buscando la quinta esencia de la música en las entrañas de ese artefacto mágico. Y también el adolescente que se sumó a una bandita que se llamaría Serú Girán. Tenía 18 años cuando se subió a una camioneta con Óscar Moro rumbo al aeropuerto que los llevaría a Brasil. Desde Bucios, García y Lebón los habían mandado a llamar para armar algo nuevo. Y él va donde lo quieren. Tras el huracán Serú, fue el mejor socio que tuvo Charly, un buen amigo de Spinetta y como un hijo para Mercedes Sosa. Desde 1993 decidió ser solista y nada más. Hoy es un viejo músico con cara de pibe. ¿Cuál será el secreto? Ya no de la vida eterna, sino de la música eterna. Hay una pregunta imprescindible en este cuestionario. ¿Por qué no le pasan los años? ¿Qué pacto con el diablo firmó Pedro Aznar? Y le responde este paciente entrevistado al final del artículo. Pregunta Leo Rearte. Debe ser con el que más trabajaste. ¿Cómo describirías el proceso de componer junto a Charly? Contesta Pedro Aznar. 2 tipos que se respetan, se admiran y se quieren a la vez, se sacan chispas porque son en muchos aspectos el agua y el aceite. Se juntan precisamente a hacer alquimia y poner a funcionar las diferencias, y el resultado es explosivo, claro. Pregunta Leo Rearte.
Siempre creí que hay canciones que si hubiesen sido creadas en Estados Unidos o Gran Bretaña, como Seguir viviendo sin tu amor, de Spinetta, varias de Soda o la tuya junto a Charlie, Mientes, por ejemplo, hubieran explotado a nivel mundial en cuanto a difusión. ¿Qué le falta al rock argentino para ser más internacional? Responde Aznar. ¿Haber nacido en Estados Unidos o el Reino Unido? Risas. Fuera de broma, iba a contestarte automáticamente que lo aísla es el idioma. Pero eso no es 100% cierto. Los grupos australianos o neozelandeses que conocemos, Midnight Oil, In Excess, Crowded House, etc., tuvieron que ir a pelearla del hemisferio norte. El rock está en todas partes, pero Jimi Hendrix atiende en Nueva York. Risas. Pregunta Leo. Tu último disco, Puentes Amarillos, es un homenaje a Spinetta, con todas canciones suyas cantadas por vos. ¿Qué crees que te hubiese dicho él después de escucharlo? Responde Pedro. No lo sé, pero seguramente se asombraría del impacto y el alcance de su obra. Muchas veces un creador no cobra dimensión de lo que hace hasta verlo reflejado en los demás. La primera selección que hice contenía 40 canciones de Luis, que luego reduje a 26 por concisión. Es una obra monumental que se puede abordar desde muy distintos ángulos. Yo elegí la música que me acompañó en mi adolescencia y la de la época en que trabajamos juntos. Pregunta Riarte. ¿Qué es lo que más extrañas de Spinetta? Contesta Aznar. Siento, como todos, la falta de un creador irrepetible. Pregunta Leo. ¿Estás armando un nuevo disco? ¿Cómo te consideras como compositor? Contesta Pedro. Ya aparté tiempo de 2014 para escribir nueva música. Como compositor me considero multicapa. Mi música tiene varias lecturas, desde la primera impresión hasta que ya la conoces bien y empezás a descubrirle los detalles. Está llena de cositas para encontrar y disfrutar. Mendoza siempre estuvo cerca. No llegará al punto de otro Cerú, David Lebón, que se animó durante un buen tiempo a dejarlo todo y venirse a vivir a Mendoza, aunque Aznar, de ahora en más, pasará muchas horas en el Valle de Uco, embarcado en un proyecto que nada tiene que ver con lo musical. ¿O sí? Un vino de su autoría. Pregunta Leo. ¿Mendoza estará más cerca tuyo que nunca? Contesta Pedro. Así es. Este mes estaremos plantando nuestro viñedo en Valle de Uco con mi socio Marcelo Pelleriti. Nuestro proyecto se llama Abre Mundos y en febrero de 2014 lanzaremos nuestros primeros 2 vinos de alta gama, un Malbec y un Cabernet Franc. Pregunta. ¿Qué es lo que te atrapa del mundo del vino? Respuesta. El mundo del vino es apasionante. Arte y ciencia combinados a la perfección. Alta alquimia. Me embalé tanto que este año cursé la carrera de sommelier y el año próximo hago un curso avanzado de un instituto inglés. Es meticuloso y detallista, dice su socio Pelleriti. Este no es el caso del famoso que lanza su vino como si sacase al mercado un perfume o una línea de calzoncillos. Esta no es una movida de marketing. Realmente es el vino de Aznar, quien se propuso mixturar notas de sabor como si fueran notas musicales. El proyecto Abre Mundos incluye, para empezar, 2 hectáreas de viñedos. La idea es crecer paso a paso. El diseño es muy original, respetando la topografía natural con un concepto biodinámico de trabajo. Tenemos en cuenta que cuando se hace un proyecto en zonas donde la naturaleza es anfitriona del entorno, nosotros somos invitados por ella a participar de su lugar y con esto a respetar su flora, su fauna, su ecosistema, no alterar dramáticamente lo que ya existe, detalla el enólogo. Y del Valle de Uco a la ciudad, asfalto y rock. El viernes 29 a las 21:30 presentará su show 1000 noches y un instante en la Nave Cultural. Un concierto íntimo en el que el cantante, bajista y percusionista recorrerá, además de su curada colección de hits, sus últimos discos, Puentes Amarillos,
y Ahora, grabado en parte en Abbey Road. Pregunta: ¿cuál fue el primer tema de los Beatles que escuchaste? Respuesta: no recuerdo la primera canción, pero puede haber sido I Wanna Hold Your Hand o She Loves You. Cuando veía los dibujos animados de los Beatles a los 6 años, enloquecía con Misery o Can't Buy Me Love. Pregunta: esta es una pregunta tan antipática como ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? ¿Cuál es tu Beatle favorito? Respuesta: John trasciende lo musical. Era un activista por la paz, un chico machista de provincia devenido feminista internacional, un fan de Elvis que termina superándolo y escupiéndole la cara a la máquina de fabricar ídolos de barro. Un personaje absolutamente fascinante. Pero amo a mamá y papá por igual. Risas. Años. Hay grandes con cara de niño. Julio Cortázar fue uno. De hecho, cuando fue profesor de literatura en Mendoza, en una toma universitaria la policía lo confundió con un alumno y se lo llevó a la comisaría. Aznar es otro. ¿Será cierto que después de los 40 uno tiene la cara que se merece? Pero estos grandes con rostro adolescente un día también lo fueron. Pregunta: ¿qué crees que podría haber pensado el espectador que ocasionalmente te escuchó a los 15 años tocar en la banda Madre Atómica? Respuesta: esos pibes están locos. Risas. De hecho, era lo que decían muchos de nuestros seguidores. Éramos 3 chicos ambiciosos. Queríamos hacer una música que te rompiera la cabeza. Y apenas teníamos instrumentos para hacerla. Pero nada nos detenía. Nuestra pasión era más grande que nuestra inocencia. Pregunta: antes de Serú, tocaste con Porchetto y brevemente en Pastoral. ¿Existía ya conciencia de conformar un movimiento de rock nacional? Respuesta: sí, claro. Era lo que daba en llamarse la contracultura, lo que los medios no mostraban, una corriente subterránea de jóvenes que no pensaban tragarse el mundo vencido que pretendían vendernos. Fuimos una fuerza de cambio en la cultura argentina mucho mayor de lo que nosotros mismos podíamos imaginar. Pregunta: ¿cuándo te diste cuenta que Serú Girán era algo verdaderamente grande? Respuesta: creo que el concierto que dimos en La Rural en 1980 fue un momento bisagra. Nunca antes habían juntado 60.000 personas a escuchar un grupo de rock y desafiando a la policía del proceso, que siempre se llevaba gente. Pregunta: el bajo de Serú es particularísimo y una marca distintiva de su sonido. ¿La decisión del papel protagónico del instrumento en los discos fue tuya o fue consensuado con Charlie? Respuesta: yo no le decía cómo tocar el piano. ¿Por qué iba él a decirme qué hacer con el bajo? Lo particular del bajo en Serú Girán es que es la herramienta de un compositor arreglador para pintar la música de los colores que a él le gustaría oír. Era además de un bajo, un violonchelo, un trombón, una orquesta de cuerdas, una voz más. Así lo concebía yo. Pregunta: ¿qué es el famoso mareo de la fama? ¿Vos lo viviste? Respuesta: el mareo es creerte que todo lo que te dicen es cierto a rajatabla, y que si todo el mundo que te cruza te dice genio, es porque debe serlo. No jodamos, genios eran Einstein, Da Vinci, Freud, Bach. A mí eso no se me olvida. Pregunta: ¿cómo haces para que no te pasen los años? Lucís igual que hace 30 años. Respuesta: soy un tipo feliz, tengo una linda familia, un puñado de amigos hermosos, hago lo que más me gusta y me reinvento todo el tiempo, con nuevos intereses y entusiasmos. Creo en que hacerle bien a los demás y sumarle belleza a sus vidas refleja ese bien sobre la propia. Ah, y tengo un gran peluquero. Risas. Ok, esa ha sido mi lectura del artículo publicado en losandes.com.ar con una entrevista a Pedro Aznar. Debo agregar que yo tengo 3
grandes héroes bajistas en el mundo. Nombraré primero a John Deacon. Nombraré segundo a Pedro Aznar, que me conmovió, me movió el piso, me conmovió y me movió el piso, es decir, me movió 2 veces cuando oí sus bajos en Serú Girán, o como algunos argentinos dirían, Serú Girán. Y bueno, por su carácter, me parecía muy similar, pero con kilómetros de distancia, al sonido del bajo que usaba Paco de Lucía en los 80s, con el nuevo flamenco, incorporando el bajo fretless, además con un chorus. Pues el bajo de Serú sonaba totalmente distinto a todo en el mundo. El tercer bajista del que quisiera pronto tener oportunidad de hablar es Saturnino Celani, que toca con Jovanotti desde hace muchísimo tiempo. Y pronto estará en Bogotá a comienzos de 2014. Ojalá tenga la ocasión de retribuirle a Leo Rearte con un artículo sobre Saturnino, aunque Saturnino estuvo hace poco en Buenos Aires y no logré leer nada sobre él. John Deacon, por supuesto, es inalcanzable ya. ¿O no? Un saludo a todos, gracias por compartir este rato de lectura con un texto cortesía de Leo Rearte.